Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie de mensajes que lleva por título Ansiosos por nada. El tema del día de hoy, el tema del que vamos a estar hablando hoy es cuando ya no puedes más. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido que ya no puedes más con esa carga, con ese problema, con esa situación, con esa lucha que estás enfrentando? Bueno, justamente para todos aquellos que están luchando contra la ansiedad, esta serie de mensajes es para ustedes. Esta serie de mensajes es para todos los que están a lo mejor sintiéndose muy cargados en su espíritu, para todos aquellos que están preocupados por un problema de salud, ya sea personal o de alguna persona a la que amamos, o a lo mejor para todos aquellos que están pasando por un momento económicamente muy complicado, para todos aquellos que están preocupados por cualquier razón, a lo mejor por temor de contraer el virus y enfermar. Bueno, para todos nosotros es esta serie. Y yo quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4, en donde vamos a encontrar un pasaje tremendo y que podamos leerlo con la convicción de que Dios va a calmar nuestra ansiedad mientras nosotros le dejamos a Él nuestras preocupaciones. Y hablando un poco del contexto de este pasaje, es muy interesante ver que Pablo estaba deseando ir a Roma. Era su deseo ir y predicar el evangelio en Roma, y cuando finalmente pudo llegar, llegó como preso. Llegó preso y estuvo en una cárcel domiciliaria, en una casa en donde pusieron un guardia y él estuvo allí, y entonces no llegó en las condiciones que él esperaba. Y a pesar de eso, escribe estas tremendas palabras que encontramos en Filipenses capítulo 4, versos 4 al 7, que dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque las circunstancias que vivimos nos hacen sentir ansiosos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, como yo, pensábamos que este asunto de la pandemia era cosa de unos cuantos meses y luego, listo, volvíamos a la normalidad. ¿Y qué creen? Ya pasaron más de 8 meses y seguimos igual. O tal vez peor, los números aumentan, los muertos son cada vez mayores, y entonces estamos volviendo a sentir esa sensación de ¿y ahora qué va a pasar? Ese temor de pensar, y mi trabajo, y mi salud, y las cosas que yo hacía, ¿qué va a pasar? Y lo cierto es que la ansiedad es una situación mucho más común de lo que muchos piensan. Muchos pasamos por episodios de ansiedad, incluso sin ni siquiera darnos cuenta de lo que está sucediendo. Yo mismo he pasado por momentos muy complicados de ansiedad por diversas razones. Y estoy seguro que ya sea en mayor o menor medida, todos hemos vivido momentos de angustia, de tristeza, de ansiedad. El apóstol Pablo, estando en esas circunstancias, preso, dijo: por nada estéis afanosos. O sea, no se preocupen por nada. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿de verdad es posible no preocuparnos? ¿De verdad es posible no preocuparnos, no tener crisis de ansiedad en un mundo y en las circunstancias en las que estamos hoy? ¿Será posible no estar ansioso cuando hay una pandemia como esta, cuando hay muerte, enfermedad, problemas de salud, problemas financieros que están afectando a muchas personas, cuando hay violencia, cuando hay delincuencia? ¿Puedo estar de verdad ansioso por nada? Bueno, estas preocupaciones nos afectan a todos, a todas las edades, en diferentes escalas, de diferentes maneras. Los niños viven un cierto grado de ansiedad, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos enfrentamos momentos de ansiedad. Y me gustaría precisamente por eso
que esta tarde pudiéramos revisar la vida de un gran profeta del Antiguo Testamento, porque él tuvo que enfrentarse a la ansiedad, él tuvo que enfrentar momentos muy complicados en su vida, y a pesar de haber visto la fidelidad de Dios una y otra vez, y de haber visto los milagros del Señor una y otra vez, tuvo que luchar contra la ansiedad. Era un hombre de Dios, era un hombre que buscaba a Dios, que honraba a Dios, que confiaba a Dios. Y a pesar de eso, tenía que luchar con la ansiedad, con la depresión. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar que tú oras, que tú buscas a Dios, que lees la palabra y de pronto, de todas formas, te sientes angustiado, agobiado, triste, preocupado? Bueno, de quien estoy hablando es de Elías. Y déjame contarte un poco de él. Resulta ser que Elías tuvo el atrevimiento, claro, en obediencia a Dios, de confrontar a un rey que era muy malvado, a un rey que era de lo peor, al rey Acab. Le señaló su pecado, profetizó una sequía que afectaría terriblemente la economía del reino, por lo que este rey decidió ir tras Elías con toda la fuerza del ejército porque quería matarlo. Entonces, Elías empezó a huir y esta situación duró 3 años en los que Elías anduvo de aquí para allá, huyendo, escondiéndose. Sin embargo, Dios es fiel. ¿Qué hizo Dios? Lo alimentó con pan. Luego mandó unos cuervos con carne, con unos deliciosos ribeyes, 3/4, con su puré de papas y todo. Bueno, eso no lo dice la Biblia, pero la Biblia sí dice que mandó unos cuervos que le dieran de comer carne. Y entonces Elías resucitó a un montón de huesos muertos, derrotó a 850 falsos profetas, oró a Dios y cayó fuego del cielo que lo consumió, pero después de haber visto todo ese poder de Dios y todos esos milagros, Jezabel, terrible mujer, por el amor de Dios, nunca le pongan Jezabel a una hija, por favor. Jezabel, que era la esposa de este rey, lo amenaza de muerte y le dice: voy a dedicar mi vida a buscar matarte, le dice a Elías. Y entonces Elías se desmorona completamente. Acab era un rey malo, malísimo, pero su esposa era mucho peor. Y ella le dijo al rey: voy a matar a Elías, y Elías entonces se desmorona por completo y se sumerge en una profunda depresión y ansiedad con la que tal vez alguno de nosotros pudiera identificarse. Y vean lo que dice Primero de Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 19, a partir del verso 3. Voy a leerlo. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y llegó allí y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó y lo tocó y le dijo: levántate, come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó y comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: los voy a dejar en suspenso y vamos a ver qué es lo que le dijo un poquito más adelante. Porque quiero que nos concentremos en los primeros versos, en donde vamos a descubrir 4 errores que Elías cometió al enfrentarse a la ansiedad, que son 4 errores que a veces nosotros, tú y yo, cometemos también. Las Escrituras dicen que Elías tenía miedo.
Y estaba como loco, se puso mal y estaba experimentando una ansiedad profunda y muy real. Así que lo que hizo fue correr por su vida. Fíjense qué paradójico, ¿no? Lo que tenía miedo, lo que más le daba temor era morir. Tenía miedo de que lo mataran. Y cuando llega a Berseba, ¿qué es lo que dice? Me quiero morir. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué locura! Bueno, cuando llegó a Berseba en Judá, dejó a su sirviente allí mientras él mismo emprendía un viaje por el desierto, y ahora está solo vagando por el desierto y llega al arbusto, se sienta debajo y ora y le dice a Dios, ya me quiero morir. ¿Se dan cuenta todos los errores y todo lo irracional del actuar de Elías? No estaba pensando con claridad. Y entonces estaba luchando y pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago en estas circunstancias? Por un lado me quieren matar y por otro lado yo estoy aquí solo. Y entonces dijo lo mismo que algunos de nosotros, no puedo más, no puedo más, ya tuve suficiente, no puedo soportar más. Quítame la vida. No soy mejor que mis ancestros. Y a lo mejor alguno de nosotros está pensando, no precisamente en quitarse la vida, pero sí pensando en, no puedo más con esto, no puedo más con esta carga, no puedo más con esta lucha, no puedo más. Necesitamos aprender de los errores de Elías. 4 errores muy claros. Primero, caer derrotados. El primer error que cometió Elías fue caer derrotado. Y ese es el primer error que muchas veces nosotros cometemos. Algo no salió bien y entonces ¿qué hacemos? Incluso a veces hasta el piso. Caer derrotados. Observen lo que dice el verso 3 y 4. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y aquí esta traducción dice que se sentó. Pero realmente lo que quiere decir es se dejó caer, se aventó al piso. Lo que este texto está diciendo es que él tenía miedo y entonces corrió por su vida, pero al llegar a este lugar despotricó y entonces se tiró derrotado al piso. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de correr un maratón. Un maratón son 42 kilómetros con 195 metros. Bueno, cuando analizamos todo lo que corrió Elías, él corrió 4 maratones de un solo golpe. 1,600 kilómetros. Corrió lo más lejos posible y claro, cuando llegó estaba agotado, tan agotado que se desvaneció y cayó al piso derrotado. ¿Y por qué digo derrotado? Por lo que dice el verso 4, pidió morirse. No llegó ahí, ay, estoy muy cansado, voy a descansar y me voy a sentar. No, se tiró al piso derrotado. Una de las cosas que a mí me ha sucedido durante este tiempo de pandemia es que el trabajo se ha multiplicado. Y ha habido días y semanas y meses en los que tanto mi esposa como yo no paramos de una actividad a otra. Preparando un estudio o un mensaje o grabando algo, teniendo una reunión, hablando con tal o cual persona. Y tal vez a ti te pasa lo mismo. Tal vez te puedes identificar con esta rutina de vida. Tenemos 1,000,000 de cosas que hacer y no paramos hasta que llega un momento en el que estamos completamente exhaustos y no solamente físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Y eso nos hace caer al piso derrotados. Posiblemente estás en una temporada de ansiedad y tal vez ni cuenta te has dado. Tal vez has estado haciendo demasiado durante este tiempo. Elías corrió tanto que no pudo más y cayó al suelo. ¿Saben cuál es la cosa aquí? Que nadie le dijo a Elías, ni a nosotros, que corriéramos 4 maratones de un solo golpe. Es una locura.
Incluso para el atleta más preparado, es una locura correr 4 maratones de un solo golpe. Nadie dijo que hicieras eso. Yo te puedo asegurar que ni siquiera Dios te dijo que hicieras eso. Segundo error. ¿Qué hizo Elías? Verso 3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y ahí viene la clave. Y dejó allí a su sirviente. Segundo error, excluir a la gente. A veces cuando pasamos por momentos de ansiedad, de angustia, de tristeza profunda, lo que hacemos es apartar a las personas y apartarnos nosotros de las personas, porque eso es lo que hizo Elías. Elías le dijo a su sirviente, que era una persona de su entera confianza, que podía ayudarlo, que podía acompañarlo, que podía estar con él en el momento más difícil de su vida, le dijo, quédate aquí. ¿Cómo? Y no solo le dijo, quédate aquí, él se fue. Y eso es lo que a veces hacemos nosotros. Excluimos a la gente y nos apartamos de ella pensando que eso nos va a dar lo que necesitamos. Y no es así, es todo lo contrario. Dejó a su amigo de confianza y le dijo, ya no te necesito, y se fue solo. Apartar a las personas que nos aman puede ser el más terrible error que podríamos cometer, porque esas personas están buscando nuestro bienestar. A veces es la familia de sangre, otras veces la familia de la fe, pero sin darnos cuenta, nosotros los vamos poniendo aparte. Y ese es un grave, grave error. Tercer error, centrarnos en lo negativo. ¿Qué dijo Elías? Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Todos los profetas habían muerto, el único que quedaba era él, había recibido amenazas de muerte, y entonces en lo único en lo que pudo pensar Elías fue en todo lo malo que le estaba pasando. ¿Te suena familiar? Pero alrededor había un montón de cosas que él tenía que recordar, todos los milagros que Dios había hecho a través de él, que su vida la había conservado, no había muerto todavía, que Dios le había dado lo que necesitaba. Nos enfocamos a veces en lo negativo, y ese es nuestro error, el error que cometemos muy a menudo, centrarnos en todo lo que está mal en vez de ver lo que está bien, lo que Dios ha hecho, centrarnos en lo que no tenemos en vez de ver lo que sí tenemos, lo que Dios sí nos ha dado. Mi vida es tan dura que nunca podré hacerlo, que nunca podré lograrlo, esto es demasiado, no soporto a esta gente, no me gusta mi trabajo, no me gusta donde vivo, siempre voy a sufrir, siempre voy a luchar, siempre voy a estar roto. Y entonces un montón de cosas que le decimos a nuestra cabeza, motivadas por Satanás, por el enemigo que nos está queriendo hacer enfocarnos en lo que está mal. Centrarnos en lo negativo es un grave error que Elías cometió y en el que nosotros no debemos caer. El cuarto error de Elías, nos olvidamos de Dios. ¿Qué hizo él? Se sentó bajo un árbol y pidió morirse. Y le dijo al Señor, ya estuvo bien, ya. Fíjense las palabras tan terribles. Señor, ya estuvo bien de ser tu profeta, ya. Porque mira, ser tu profeta, ser tu siervo, servirte a ti, lo único que me ha traído son problemas. Mira ahora, yo qué necesidad tenía de que esta mujer viniera aquí a querer matarme. ¿No son las palabras que a veces usamos nosotros también? Ay, no, eso que pide Dios es demasiado y no, yo no. Y luego le dijo, quítame la vida. Quizá el mayor de los errores es que nos olvidamos de Dios, lo cual es increíble después de todo lo que Dios había hecho a través de Elías. Si alguien había visto con sus propios ojos el poder de Dios, era él. En cada momento de su vida, Dios estuvo allí presente, Dios fue fiel y su poder fue total y absolutamente visible, no solo para él, sino para los que estaban alrededor.
La provisión de Dios para él fue real. Y aunque Dios había sido fiel, él decidió apartarse de Dios. Elías hizo lo que muchos de nosotros hacemos: enfrentarse a sus problemas solo, olvidándose de Dios. Y a veces así lo hacemos nosotros. Creemos que es en nuestras fuerzas, creemos que es con nuestros contactos, que es en nuestras posibilidades. Y dejamos al único que de verdad puede ayudarnos fuera de la ecuación. Pero miren lo que es más ridículo todavía. ¿Qué significa el nombre Elías? El nombre Elías debió haber sido suficiente, su propio nombre, para seguir confiando en Dios. Elías significa: mi Dios es Yahvé, mi Dios es Jehová, o también mi Dios es mi aliento. Mi Dios es mi aliento. Eso es lo que significaba el nombre de Elías, y aún llamándose así, él decidió hacer a un lado a Dios. Lo que está diciendo aquí este pasaje es: mi Dios es mi fuente, mi Dios es mi fuerza, mi Dios es mi sustentador, mi Dios es mi aliento. Él está conmigo, solo su nombre. Sin embargo, sabiendo que Dios está cerca, este hombre se desmorona. Pero ¿qué hizo Dios cuando Elías se apartó de él? Pues Dios no le dijo: bueno, pues ahí te quedas solo. A ver cómo le haces, a ver cómo te las ingenias. Yo me lavo las manos y bye. No, eso no fue lo que hizo Dios. Lo que hizo Dios fue encontrarse con él en su necesidad. Lo que hizo Dios fue decirle de una forma más íntima y personal: soy tu aliento. Dios es tu aliento. ¿Se acuerdan que nos quedamos en suspenso en el pasaje? Bueno, el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Otras versiones lo traducen como un silbo apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto conmigo, derribó sus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme también a mí. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal. Ni lo han besado. ¿Te das cuenta de lo que Dios está prometiéndonos aquí? El Señor estaba en el susurro, estaba en el aliento. El Señor estaba tan cerca que podía susurrar al oído de Elías y al tuyo. Dios no estaba en lo extraordinario. Dios estaba en lo ordinario, porque Dios a veces no habla en voz alta cuando sufrimos, cuando tenemos miedo o cuando estamos abrumados, sino que se acerca a nuestro oído y nos dice: no temas,
yo estoy contigo. Ese es Dios. ¿Por qué Dios susurra? Susurra porque está cerca, susurra para acercarnos. El enemigo, en cambio, grita sus mentiras y su voz es una condena y grita haciéndote creer que nunca serás suficiente, que nunca lo lograrás, que siempre estarás solo. Pero Dios susurra a tu oído con amor. Para que no solo lo sepas, sino para que lo sientas, que Él está cerca, que Él está allí contigo en medio de tu angustia, de tu sufrimiento, de tu soledad, de tu tristeza. Dios susurra para hacerte saber que Él está trabajando, para hacerte saber que nada te separará de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni las tinieblas, ni nada te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en aquellos momentos en los que yo estuve viviendo momentos de ansiedad muy severos, llamé a un consejero. Porque es aconsejable tener ayuda de los sabios. Proverbios dice, camina con los sabios y te harás más sabio. Camina con los necios y serás más necio. La ansiedad es un tema complejo. Para algunas personas tal vez tiene que ver con un cambio de dieta, por lo que necesitamos a un nutriólogo. Para otros podría ser un desequilibrio químico, por lo que necesitamos la ayuda de un médico. Para otros es posible que tengamos que necesitar procesar algo emocionalmente y entonces necesitamos un consejero. Y ese consejero al que yo busqué, recuerdo muy bien, un hombre de Dios, analizó mi situación, me llevó a la palabra y me hizo recordar que Dios está conmigo, que Él está cerca y Él es suficiente, que no necesito a nada y a nadie más que a Dios para superar mis momentos de ansiedad más profundos. Y entonces yo pude entender que mi Dios es mi aliento y que Él susurra a mi oído como lo hizo con Elías para decirme que ahí está conmigo. Y nos encantaría que lo hiciera de una forma extraordinaria y que en el cielo apareciera un letrero de fuego que diga, Israel, no temas, yo estoy contigo. Pero Él no lo hace de esa manera. Tiene otros métodos. El mayor temor de Elías era morir, pero al final de su historia, mientras caminaba junto con Eliseo, ¿qué pasó? Dios envió un carro de fuego del cielo que lo recogió. Entonces Elías no murió. Y su mayor temor nunca sucedió. Y si somos honestos, tenemos que admitir que la mayoría de las veces nuestros mayores temores no suceden, porque somos tan catastrofistas que pensamos lo peor. Y cuando sucede, no sucede como nosotros habíamos pensado, no resulta ser tan malo como habíamos pensado. Pero ya sea que suceda o que no suceda, Dios sigue estando allí. Dios sigue diciéndonos, yo estoy contigo. Dios sigue diciéndonos, puedes confiar en mí y mi fiel amor nunca te dejará y nunca te abandonará, porque yo soy tu aliento, tu fuerza, tu fuente. Y por eso el apóstol Pablo, estando en Roma, sin saber su futuro, sin saber lo que iba a pasar con él, puede decir, no se preocupen por nada. Él dijo, podemos regocijarnos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está cerca, porque Él susurra y porque está cerca. Y en el verso 6 de Filipenses dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo.
Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Dios susurra porque es nuestro aliento, porque está cerca, porque está aquí, y por eso podemos confiar en Él y pedirle que el Dios cuyo nombre es sobre todo nombre nos ayude a descansar y a confiar en Él. Y quiero terminar diciendo esto para todos aquellos que tienen una carga muy pesada, que se sienten oprimidos, abrumados, ansiosos, tristes, temerosos, preocupados, para todos aquellos que de pronto sienten que ya no pueden más. Es tiempo de caer rendidos a los pies de Dios. Ya sea que tú conozcas a Dios y su palabra por muchos años o que no, y esta sea la primera vez que lo escuchas. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de descansar en Él, es tiempo de entregarle nuestra ansiedad, nuestra carga en oración, como dice el pasaje, y darle gracias por lo que Él ya ha hecho. Si tú te fijas a tu alrededor, hay muchas cosas que Dios ya ha hecho por ti y para ti. Reconócelas, dale gracias. Y lo que te preocupa, dile a Dios, aquí está, es tuyo. Porque solo así podrás experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que espero que este mensaje pueda animarnos al saber que Dios está cerca, que Él es nuestro aliento, que está listo para ayudarnos cuando ya no podemos más. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de leer tu palabra y descubrir que la ansiedad es una realidad que nos agobia y que nos distrae de un propósito que tú tienes. Y que es difícil luchar contra ella, especialmente cuando tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero gracias, Señor, porque a través del ejemplo de este hombre de Dios podemos aprender, podemos reconocer que tú estás con nosotros, que tú nos sostienes, que tú nos bendices, que tú estás cerca, que tú eres nuestro aliento, que podemos confiar en ti. Que en los momentos más duros, cuando ya no podemos más con tal o cual situación, podemos descansar en ti, esperar en ti, confiar en ti, porque eres fiel. Te alabamos, Señor, y te rogamos que nos ayudes en este tiempo, en esta temporada, en esta época, a poder de verdad confiar en que tú eres nuestro aliento, que estás cerca de nosotros, que nos abrazas y nos ayudas y nos animas. Gracias, Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.